Estimados participantes, nuevamente bienvenidos al seminario de especialización en Derecho Contractual. Hoy vamos a tener la grata compañía de la doctora Sofía Vegaso Neira, quien nos va a disertar un importante tema en este seminario. La doctora es investigadora del Observatorio Inmobiliario y Mercantil de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la OIM. Cuenta con estudios de Derecho Civil Patrimonial, así como de Arbitraje y Meditación en la Universidad degli Studi di Genova, UNIG, también con estudios del Law and Technology, The Future of Space Activities en el programa de EUSpace Summer School organizado por la Unión Europea Erasmus Plus Jean Monnet Program, como parte del Jean Monnet Chair Space for You de UNIH. Asimismo, la doctora Vegaso cuenta con estudios de maestría e investigación jurídica por la Escuela de Posgrado de la PUC. También se ha desempeñado como adjunta de docencia en los cursos de instituciones de derecho privado 1, instituciones de derecho privado 2, reales, contratos, personas jurídicas y clínica del patrimonio cultural. También ha sido asistente de cátedra en acto jurídico, ahora instituciones del derecho privado 2, obligaciones, contratos y procesal civil en la PUC. También la doctora Vegasos es especialista en derecho civil y derecho procesal y arbitraje. Hoy la doctora nos acompaña con el tema de contrato, las cláusulas de los contratos inmobiliarios aquí en Biloyer. Le agradecemos en nombre de todo el equipo de Biloyer y le cedemos el uso de la palabra, estimada doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a Bill Lawyer y a todo el equipo por la invitación. Estoy muy agradecida y contenta de estar con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, el tema es bastante general y he querido centrarme en dos cláusulas bastante, en el caso del pacto de retroventa, sí es más usada, pero en el caso de la reversión de donación no es tan conocida y no es tan utilizada, y eso lo vemos propiamente por lo establecido en el Poder Judicial, porque prácticamente no hay casos de esto, pero sí hay más casos en el Tribunal Registral. Entonces, el objetivo de hoy día es básicamente mostrarles que la propiedad no es perpetua, existen propiedades temporales. Porque a muchos de nosotros o nosotras nos han enseñado en la Facultad de Derecho el gran derecho de propiedad con todas las atribuciones que tiene inherentes los poderes y las facultades dentro de este gran derecho de propiedad. No obstante, no necesariamente la propiedad va a ser una transferencia definitiva del patrimonio de la esfera jurídica del vendedor hacia el comprador, ya tomando en consideración contratos de compra-venta de bienes inmuebles. Eh, entonces, esa es mi labor hoy día, ese ha sido mi objetivo hoy día, presentarles dos cláusulas en las cuales se concluye, con las que se concluye que hay propiedad temporal. Entonces, el día de hoy voy a explicar en primer lugar el pacto de retroventa y en segundo lugar el pacto de reversión en el contrato de donación, que conforme a nuestro código ya está regulado en la sección de donación. Ahora bien, el pacto de retroventa, concepto y función. ¿Qué es el pacto de retroventa? El pacto de retroventa implica una transferencia del bien inmueble o mueble. Hay una transferencia del bien, pero que con una particularidad, y es que hay una cláusula que permite que el bien regrese de la esfera jurídica patrimonial del comprador a la esfera jurídica patrimonial del vendedor. Entonces, en una compraventa de bienes normal, digamos, en puridad, tenemos a un vendedor, tenemos a un comprador, tenemos una prestación que con objeto, que el objeto del negocio jurídico es el bien, tenemos una contraprestación que sería el dinero, ¿no? Es algo típico, es un contrato de compraventa de bien mueble o inmueble. Y cuando estamos frente a este tipo de contrato, tenemos dos situaciones jurídicas subjetivas, el deber jurídico y el derecho subjetivo. Y un deber jurídico de hacer entrega del bien, porque, paréntesis, ¿no? En materia de bienes inmuebles, el inmueble se va a transferir de cabeza del vendedor al comprador tan solo con el acuerdo de las partes.
a diferencia de la compraventa de bienes muebles en las cuales se necesita título y modo. El título, el negocio jurídico, el contrato, y el modo que es el acto de transferencia, ¿no? O poner ya en la situación de que la persona pueda hacer uso del bien. Entonces, teniendo claro ello, teniendo claro cómo se transfiere propiedad en el Perú, ya podemos entender un poquito mejor el contrato de compraventa para que luego pueda ya explicar ya a fondo lo que implica un pacto de retroventa. Entonces, tenemos al vendedor, tenemos al comprador, tenemos al bien, mueble o inmueble, y tenemos al dinero, un deber jurídico y un derecho subjetivo. Como les comenté, si bien es cierto en el contrato de bienes inmuebles se transfiere tan solo con el acuerdo de las partes, hay un deber jurídico de que te entrega de hacer que la persona pueda ingresar en posesión, pueda ya tener la posesión, porque la propiedad no siempre va a implicar posesión, dicho sea de paso. Entonces, la persona, el comprador puede ser propietario, pero todavía no es poseedor. Entonces, el vendedor tiene un deber jurídico de que el comprador pueda ya ingresar y ya como poseedor del bien. Y también, claro, en contrapartida el comprador tiene ese derecho subjetivo. Y si vemos de regreso ya en la contraprestación, el comprador es el que tiene el deber jurídico de realizar el pago y el vendedor tiene ese derecho subjetivo de la creencia, tiene un derecho de ya tiene la creencia de cobrar el dinero. Eso es lo que sucedería normalmente en un contrato de compraventa de bien inmueble o mueble. Pero cuando ya incluimos el pacto de retroventa en este contrato, las situaciones jurídicas son distintas. Tenemos un derecho potestativo y el estado de sujeción. Yo siempre digo a mis alumnos y a mis alumnas cuando les enseño que la clase de situaciones jurídicas subjetivas es sumamente importante y también le traslado el consejo a todos ustedes. Es sumamente importante porque de esa manera nos va a permitir analizar los distintos casos y encontrarles solución a las problemáticas. Entonces, es por eso que yo hago énfasis en las situaciones jurídicas subjetivas. ¿Y qué es una situación jurídica subjetiva? Es aquella posición que tiene el sujeto en el ordenamiento jurídico que puede ser distinta conforme podemos visualizar. Ahora bien, como les estaba comentando, hay un derecho potestativo y el estado de sujeción en el caso de la retroventa. ¿Pero qué es un derecho potestativo? El derecho potestativo es la posibilidad de modificar la esfera jurídica preexistente de la contraparte, sin que la contraparte pueda realizar acto alguno. Por eso es que el comprador en este caso tiene la situación jurídica de desventaja de estado de sujeción, porque va a depender de la decisión del vendedor si el bien regresa o no regresa a su esfera jurídica patrimonial. Entonces, como podemos ver acá, hay una transferencia inicial de la propiedad, sí, el comprador es propietario, sí, ya es propietario, pero con esta cláusula, con este pacto de retroventa, va a ser posible que el bien regrese tan solo con la decisión del vendedor a su esfera jurídica. Ahora bien, hay un dato adicional que más adelante voy a ahondar, pero claro, yo he dicho tan solo con la decisión, claro, eso es un estado, eso es el derecho potestativo, pero hay un dato adicional, un requisito adicional que ha establecido la normativa, el Código Civil en concreto sobre este pacto de retroventa, y es que el comprador tiene que, claro, si el bien va a regresar a la esfera jurídica del vendedor tan solo con su decisión, el vendedor no se puede quedar con el dinero que el comprador le pagó, tiene que haber la devolución. Entonces el comprador puede retener el bien hasta que el vendedor le haga la devolución del dinero, pagado en un primer momento. Ahora bien, funciones. Tenemos dos funciones del pacto de retroventa. ¿Cuándo lo podríamos utilizar? En primer lugar, cuando se desea realizar un proyecto y se vende el bien, con la posibilidad que ese proyecto no se llegue a cumplir, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo soy propietaria de un bien inmueble ubicado en Surco, en departamento número tal, y tengo una oportunidad de trabajo en el extranjero. Posiblemente ya no regrese a Perú. Entonces, yo planeo venderlo, vendo el bien, se lo vendo, no sé, aquí estamos,
se lo voy a vender a Alejandra, le vendo el bien, pero incluimos una cláusula de pacto de retroventa. Y señalamos que yo tengo la posibilidad de ejecutar ese pacto de retroventa hasta los 6 meses después de celebrado el contrato. Entonces yo me voy, digamos, a Alemania, me voy a Italia con la oportunidad laboral que he conseguido y no me va bien. Entonces, como no me va bien, quiero regresar a Perú y ejecuto, hago cumplir ese pacto de retroventa y de nuevo tengo mi casa. Entonces, es una de las funciones o es uno de los casos en los cuales se va a utilizar el pacto de retroventa. También hay una segunda función, un segundo ámbito en el cual se puede utilizar, que es bastante controversial, que quizás muchos de ustedes ya saben por qué, y lo he puesto acá, el pacto comisorio. Cuando hay necesidad de dinero por una emergencia, y que es una suerte de garantía, porque, digamos, yo tengo un familiar que está muy mal y necesito venderle un bien, y se lo vendo por el costo establecido en el mercado, ¿ok? Y hago esa aclaración porque seguramente ustedes podrían estar pensando en la figura de la lesión, y estoy poniendo el precio para que no entreguen la figura de la lesión. Es el valor del mercado, se ha respetado ese valor, yo transfiero el bien y me dan el dinero. No obstante, de nuevo, en el contrato se estableció un pacto de retroventa. Pero en realidad es una especie de garantía, porque recordemos además que el pacto de retroventa, conforme a nuestro Código Civil, tiene un plazo. En el caso de bienes inmuebles, solamente tengo 2 años para ejecutar el pacto de retroventa. Solamente puedo establecer un plazo hasta 2 años, si no se reduce. Y en el caso de bienes muebles es 1 año. Entonces, digamos, en el caso que yo les ponía, no tengo mi familiar que está mal, celebro un contrato de compraventa con un pacto de retroventa y le pongo que en 1 año, tengo 1 año, 1 año para ejecutar ese pacto de retroventa. A ciencia cierta es una garantía. Es como que yo te doy mi bien, tengo 1 año y dame el dinero, tengo 1 año para pagarte. Si en el año no te puedo pagar, entonces tú te quedas con el bien. Y acá hay controversia, porque claro, algunos dicen, si es posible que las personas se puedan amparar en el pacto de retroventa para realizar esta especie de garantía, y otros señalan que no, porque claro, básicamente lo que sería es un fraude a la ley contra, en realidad en caso de materia de bienes inmuebles, contra este artículo que señala que está prohibido el pacto comisorio en materia de hipoteca. Pero, ¿cuál es la ratio legis de esa prohibición? De prohibir el pacto comisorio. ¿Acaso no es la posibilidad que el acreedor se quede con un bien que vale mucho más del dinero que prestó? Entonces, pregunto, en el caso que se respete el valor del mercado, en el caso que se entregue a sí mismo el bien, ¿no? En materia de bienes inmuebles, ¿realmente estaríamos yendo en contra de la ratio legis de esta norma de hipoteca que prohíbe el pacto comisorio? Parece que no. Yo particularmente considero que cuando estamos frente a un fraude de la ley, en el caso del pacto comisorio, no se debe permitir este contrato, debe ser nulo, pero si es que se respeta el valor del bien, conforme al valor de mercado, no al valor subjetivo, es un valor objetivo, entonces sí debería este contrato, a mi parecer, válido y eficaz. Porque no estoy yendo en contra de la ratio legis de la norma, no estoy yendo, porque recordemos además qué es el fraude de la ley. El fraude de la ley es ampararme en una norma permisiva para ir a atentar contra una norma imperativa. Y qué duda cabe que la norma de hipoteca es una norma imperativa, pero veamos la ratio legis, veamos el trasfondo de esa norma, qué es lo que quiere proteger esa norma, ¿no? Y es que no hay un aprovechamiento por parte del acreedor respecto de quedarse con el objeto de la garantía, que sería la casa, el bien inmueble. Y en este caso, si de respetarse el valor del
del mercado, el valor objetivo, entonces particularmente no veo que estemos frente a una nulidad. Creo que el contrato sería válido y eficaz. Bien, ¿cuándo se entiende que el bien ha regresado a la esfera patrimonial del vendedor? Con el pago. Y lo que nos dice el artículo 1588 es, el comprador tiene derecho a retener el bien hasta que el vendedor le reembolse las mejoras necesarias y útiles. Entonces, ha quedado claro que se necesita, lo que tiene que realizar el vendedor es devolverle al comprador el monto que inicialmente adquirió a fin de que el comprador pueda devolverle el bien. El plazo, como bien les había señalado, en materia de bienes muebles es de 1 año y en materia de bienes inmuebles es 2 años. Si pacto por más tiempo o hay una prórroga del mismo, ¿qué pasa? Pues no, se va a reducir al tiempo establecido en nuestro Código Civil. Así expresamente lo ha señalado, además. A ver. El artículo 1587 establece, es nula la estipulación que impone al vendedor como contrapartida de la resolución del contrato la obligación de pagar al comprador una cantidad de dinero u otra ventaja para éste. También es nula en cuanto al exceso la estipulación que obliga al vendedor a devolver en caso de resolución del contrato una suma adicional que no sea la destinada a conservar el valor adquisitivo del precio. Entonces, claro, recordemos que el pacto de retroventa, al final, las consecuencias que se van a desenvolver o a disgregar de la ejecución del pacto de retroventa es que se va a resolver el contrato con efectos ex tunc, o sea, retroactivos, no con efectos ex nunc, hacia adelante. Entonces, se tiene que respetar. Acá no hay una doble venta. Por eso es que el artículo 1587 establece claramente que no se le puede imponer al vendedor la obligación de pagar al comprador una cantidad de dinero adicional a la cantidad que tiene que devolver, que es por la que vendió el bien. Lo mismo con el comprador. En materia registral, conforme al artículo 1591, el pacto de retroventa es oponible a terceros cuando aparece inscrito en el correspondiente registro. El pacto de retroventa sí se puede inscribir y, claro está, va a desenvolver o se van a disgregar todas las consecuencias que implica que esté en el registro, ¿no? Ahí aplicamos 2014, 2022 y todos los demás artículos aplicables en caso de haber alguna problemática frente a una compra-venta de bien inmueble con pacto de retroventa. Ahora bien, vamos a pasar a la reversión de donación en el ordenamiento jurídico peruano. Podríamos hablar mucho más del pacto de retroventa, pero por la hora, porque me voy a demorar un poquito más en la reversión de donación, sí lo voy a dejar ahí. De todas formas, les voy a dejar mi correo ante cualquier pregunta que tengan en caso no nos alcance la sesión de hoy día para realizar las preguntas. La reversión de donación en el ordenamiento jurídico peruano. Este es un tema poco estudiado en el Perú. Es muy posiblemente que no les hayan enseñado este tema, aparte que está bien escondidito, digamos, en el Código Civil. Y tampoco hay mucha doctrina sobre el mismo. O en todo caso, puede haber alguno que otro peruano que haya escrito sobre la materia, pero a muy grandes rasgos, ¿no? Y hay toda una historia detrás de la reversión. Es una figura útil, es bastante útil, creo yo, que por eso la he querido explicar el día de hoy. Historia. ¿Cuál es la historia de la reversión? Como casi todas las figuras jurídicas o en las instituciones jurídicas, pues la reversión tiene su historia, tiene su antecedente en la época del derecho romano y configurado por la dote. Tenemos, discúlpenme un momentito, me están avisando algo urgente. Un momentito, voy a parar esto. Henry, ¿me puedes dar un minuto, por favor, o 5 segundos? Sí, por favor, discúlpenme un momentito. Gracias.
Estimados participantes, para recordarles que luego de la ponencia que estamos desarrollando en este momento, vamos a continuar con la ponencia de la autora Kiyomi Osorio y vamos a finalizar con la ponencia de la autora Vanessa Sea, también en este seminario de especialización en Derecho Contractual. La ponencia de la autora Kiyomi Osorio es sobre el tema de riesgo contractual en las transacciones empresariales y la última ponencia del día es sobre el contrato de inversión en el mercado de valores. Vamos a continuar en breves minutos con la participación de la doctora Sofía. Ahí está. Muchas gracias, Gracias, doctora. Henry. Ya, lo que pasa es que en la anterior sesión estaba como host y he tenido que salir de la otra reunión y había un problema ahí de Zoom, pero ya, todo resuelto y discúlpame de verdad. A ver, un momentito. Listo. Ok. Entonces, como les estaba diciendo en la figura de la reversión de donación, tiene su antecedente en la dote y específicamente en el dúo y en la resubsoria. En el dúo tenemos la donación por parte de la mujer al marido. Eso era el dúo, porque recordemos ya en cómo era en esa época en Roma. Las mujeres cuando se casaban pues tenían que aportar a la familia con la dote. Y la lógica de ello era que la dote va a contribuir con los gastos diarios del día a día del matrimonio, de la convivencia. Y en el caso de la resubsoria, ya concretamente ahí estamos viendo la reversión. ¿Por qué? Porque cuando la pareja disolvía el matrimonio, entonces había una entrega de bienes del marido a la mujer, como bien señalé, cuando ya se disolvía el vínculo matrimonial. Y ello era para que la mujer pudiera continuar con su vida y para poder solventar sus gastos diarios. Ahora bien, si bien es cierto, la resubsoria en la norma establecía que era los bienes entregados por parte del marido a la mujer, ya en la sociedad se entendía que era aquella devolución de la dote, ¿no? Que en un principio la mujer había contribuido con ello al matrimonio. Ahora, la dotis dictio, la dote como tal, era solemne, era un negocio solemne. Entonces, y era verbal adicionalmente, hay una obligación para una sola de las partes. Y la solemnidad que conllevaba era esto, uno loquende. Así es como se le llamaba a lo que tenía que decir el donador hacia el donatario para que se pueda constituir la donación bajo el revestimiento de la dote, del dúo y de la resubsoria. Ahora bien, en la época ya postclásica ya no era necesaria la solemnidad, y en la época de Justiniano se reconocía la propiedad temporal y el pacto de reversión tiene eficacia real, porque antes del mismo, ya en la época posclásica, por ejemplo, si era necesario que se realice un segundo negocio jurídico para que regrese el bien de cabeza del esposo a la esposa. Como bien ustedes pudieron visualizar acá, ¿no? Tenemos el dúo y la resubsoria. Son tiempos distintos. En cambio, ya en la época de Justiniano, automáticamente el bien regresaba de cabeza del esposo a la esposa. Ahora, el contenido del pacto de reversión podría ser una condición resolutoria, podría ser un plazo resolutorio, podría ser un cargo. Tengamos cuidado con la condición resolutoria. Los efectos del pacto de reversión es que va a regresar de cabeza del donatario a cabeza del donador, o la esfera jurídica patrimonial del donador. Y se van a producir efectos ex tunc. Pero pregunto, la condición en nuestro ordenamiento jurídico peruano, en el libro 2, acto jurídico del Código Civil, ¿cómo está regulada? La condición resolutoria en el Código Civil del 52, 1852, señalaba que los efectos eran ex tunc, o sea, retroactivos. Pero ya posteriormente en el Código del 36 y actualmente en el Código del 84, ello varió. A la fecha, la condición, ya sea resolutoria o sea suspensiva, no tiene efectos
bueno, en estricto, en este caso, la condición resolutoria no tiene efectos retroactivos, salvo que las partes acuerden ello. Entonces, siendo que el pacto de reversión tiene efectos retroactivos por el mismo nombre, porque revierte todo el acto jurídico o el negocio jurídico, cuando estemos frente a una condición resolutoria, cuando queramos poner algún contenido de condición resolutoria en el pacto de reversión, las partes deben pactar que se realicen, que los efectos tengan que ser retroactivos. Caso contrario, estarían atentando contra la naturaleza del pacto de reversión. Entonces, la conclusión es, sí es posible que tenga la naturaleza de una condición resolutoria, sí, pero siempre y cuando las partes establezcan que va a tener efectos retroactivos. Porque si lo dejan conforme a lo establecido en el libro 2 de acto jurídico, entonces está atentando contra su propia naturaleza. Ahora, también puede ser un plazo resolutorio, también podría tener la naturaleza de un cargo, ¿no? Que es diferente a una carga. Siempre yo también hago esa diferencia. La carga es una situación jurídica subjetiva de desventaja y que implica y está en la situación del acreedor, ¿no? El acreedor tiene que realizar algún acto para poder ejercer su derecho, un derecho que ya tiene. Eso es la carga. En cambio, el cargo es este comportamiento que tiene que desplegar el donatario para que pueda subsistir la donación. Y es parte de una modalidad del negocio jurídico. Ahora bien, la regulación de la reversión en diversos países. En Europa tenemos España, Italia, Alemania, Francia, Latinoamérica, Argentina, Chile, Brasil y Perú. Les he traído la regulación para que podamos dar un mapeo de cómo está regulada la reversión en los distintos países y para también mostrarles que no es una figura única del Perú, por más que no es muy utilizada en nuestro país. Italia. Conforme al artículo 640, discúlpenme, España. Antes de Italia vamos a comenzar con España, que hay una situación bastante particular. Lo que nos dice el artículo 641 del Código Español es que podrá establecerse válidamente la reversión en favor de solo el donador para cualquier caso y circunstancias, pero no en favor de otras personas, sino en los mismos casos y con iguales limitaciones que determina este código para las sustituciones testamentarias. Entonces, lo que nos dice el Código Español es, puedes pactar reversión, sí, pero solamente en favor del donador. Pero lo podrías hacer en los mismos casos e iguales limitaciones que para las sustituciones testamentarias. Por eso es que en la doctrina española se habla o se comenta que el término de reversión para este segundo caso de las limitaciones de la sustitución testamentaria realmente no estamos frente a una reversión. Porque, ¿qué implica la reversión? Que el bien va a regresar a la misma persona, al mismo sujeto que entregó o transfirió el bien. En cambio, cuando estamos frente a una sustitución, ya no estamos frente a la persona, sino frente a una persona distinta, a un sujeto distinto de las partes iniciales en el negocio jurídico. Entonces, por eso es que se hace ese comentario. No obstante, ya es materia entendida que cuando se están refiriendo a sustitución, realmente se están refiriendo a reversión. Ahora bien, Italia. Lo que nos dice en el artículo 791 del Códice es lo siguiente. El donante puede estipular la reversibilidad de las cosas donadas, tanto en el caso de premoriencia del donatario, como en el caso de la premoriencia del donatario y sus descendientes, En el caso que la donación se realice con indicación genérica de reversibilidad, ello implica la premoriencia no solo del donatario, pero también de sus descendientes. No hay lugar para la reversibilidad excepto en beneficio solo del donante. El acuerdo a favor de otros se considera no opuesto. Entonces, vemos que en el códice, de nuevo, la reversión solo se puede producir a favor de él o del donante.
Es algo que se viene concretizando. Y pongan atención a eso, porque posteriormente vamos a analizar cómo está regulado en la normativa peruana. En Alemania. En Alemania, la figura de la reversión tal cual estrictamente no está establecida de esa manera, pero sí también hay un caso en el cual el bien objeto de donación va a regresar a cabeza del donador. Y es cuando se ha producido su empobrecimiento. Pero claro, va a regresar entre esposos, por ejemplo, cuando han habido donaciones. Posteriormente, el juez lo que va a analizar es si con esta transferencia de cabeza de la ex esposa al esposo o del ex esposo a la ex esposa no se está mellando, no se está poniendo en peligro la vivencia, la supervivencia de la persona, ¿no? Recordemos igual que las personas tienen que tener una vida digna, puedan ejercer sus derechos y sus obligaciones. Por ende, si es que se pone en una posición bastante complicada o difícil a la persona respecto a la cual se está solicitando el bien, entonces no va a proceder ello. Y esto era del BGB, del Buchheiliges Gesetzbuch, que ustedes también lo pueden encontrar. Está en alemán, pero también está en inglés. Eso es lo bueno, que también está en inglés y lo pueden encontrar en Google. Ahí tienen todo el BGB entero y también pueden revisarlo ahí. Francia. Lo que nos dice el CODE es lo siguiente. El donante podrá estipular el derecho de devolución de los objetos donados, ya sea en el caso de la muerte anterior del donatario solo o en el caso de la muerte anterior del donatario y sus descendientes. El derecho solo puede estipularse en beneficio del donante. Reiteramos, solamente puede ser en beneficio del donante. Y algo también particular del CODE y del CODICE es que nos hablan de la premoriencia. Y en el caso de Francia ya nos dicen expresamente la muerte, ¿no? Bueno, premoriencia y muerte iguales. Y es que, claro, ¿en qué caso se puede aplicar la reversión de donación? ¿O cuándo va a regresar el bien? Cuando fallezca el donatario o el donatario y sus descendientes. Entonces, pero es una figura bastante buena, creo yo, porque no quiero entregar propiedad entera, completa, porque al fin y al cabo es una propiedad temporal en el caso que se ejecute el pacto de reversión. Entrego el bien, la persona a quien yo quería que disfrute el bien falleció, entonces el bien va a regresar a mi esfera jurídica patrimonial para que yo a su vez, cuando fallezca, la pueda transferir a mis herederos o yo a su vez pueda transferirlo a otras personas si necesito el dinero. Entonces, es una figura bastante buena, creo que tiene una utilidad social muy buena. Reitero, pero no se conoce mucho en el Perú. En el caso de Argentina, ya en el sistema latinoamericano, vemos que conforme al artículo 1566, en la donación se puede convenir la reversión de las cosas donadas, sujetando el contrato a la condición resolutoria de que el donatario o el donatario, su cónyuge y sus descendientes o el donatario sin hijos fallezcan antes que el donante. Esta cláusula debe ser expresa y solo puede estipularse en favor del donante. Si se la incluye en favor de él y sus herederos o de terceros, solo vale respecto de aquel. Entonces, reiteramos, es lo mismo que vimos en el código francés y en el código, en el códice, en el código italiano. ¿Cuál es la razón de ser de la reversión? Que otra persona, otro sujeto pueda utilizar el bien hasta que fallezca y posteriormente regrese el bien a cabeza del donador. Chile, no, esto no. Brasil. El donante puede estipular que los bienes donados vuelvan a su patrimonio si el donante sobrevive. Reiteramos lo del código francés, lo del código argentino y lo del código español. Y vamos ahora a ver nuestro queridísimo Código Civil.
Nosotros tenemos la figura de la reversión de donación incorporada en el Código Civil desde el 36, desde el Código Civil del 36. Y claro, han habido algunas modificaciones también por las nuevas figuras o las nuevas corrientes en las cuales nos hemos apoyado para el cambio hacia el Código del 84, ¿no? Por ejemplo, el 1473 establecía el consentimiento del donante a la venta de los bienes que constituyen la donación causa la renuncia al derecho de reversión y el asentimiento del donante a la constitución de una hipoteca hecho por el donatario no importa renuncia al derecho de reversión sino a favor del acreedor hipotecario. Acá ya en la modificación del Código Civil 84 ya no solamente lo reducen a la hipoteca sino también ya lo amplían a cualquier garantía real. Ahora bien, veamos y leamos cómo está regulado la figura de la reversión en nuestro código actual. Artículo 1631. Puede establecerse la reversión solo en favor del donante. La estipulada en favor del tercero es nula, pero no producirá la nulidad de la donación. Pregunto, ¿es como en el código francés, como en el código italiano, como en el código argentino, como en el código brasilero? La respuesta es no. El contenido de la reversión es bastante amplio. No solamente se va a reducir al caso en los casos en los cuales va a haber la premoriencia o la muerte del donatario o del donatario y sus parientes, sus descendientes, y en ese caso recién regresa el bien a cabeza del donador. No. El contenido del artículo 1631 es bastante amplio. Deja mucho por regular en base a la autonomía privada. Ahora, pero también es claro que va a ser la estipulada a favor del tercero es nula, ¿no? Eso sí va a mantenerse conforme a los códigos anteriormente presentados. Y lo que nos dice el artículo 1632 es que el asentimiento del donante de la enajenación de los bienes que constituyeron la donación determina la renuncia al derecho de reversión. El asentimiento del donante a la constitución de una garantía real por el donatario no importa renuncia al derecho de reversión, sino en favor del acreedor. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el pacto de reversión también es inscribible. Y como también es inscribible, puede producir, se va a producir la publicidad. La publicidad que otorga mayores derechos de seguridad respecto a los bienes reales. Entonces, recuerden el artículo 1631 y recuerden el artículo 1632. Porque voy a enseñarles algunos casos que se han ventilado, que se han visto en el Tribunal Registral sobre ello. Ahora, la donación. Esto es un dato bastante pequeño que quería darles sobre la donación, y es que conforme a nuestro artículo 621, el objeto de la donación es un bien. Pero, por ejemplo, en el código italiano, no solamente son bienes. Como bien señala el artículo 1769, la donación es el contrato por el cual, por espíritu de liberalidad, una de las partes enriquece a la otra, disponiendo a favor de éste sus derechos o asumiendo una obligación hacia los mismos. Entonces, no solamente va a ser un bien, también puede ser un derecho de acreencia, una obligación que va a ser en favor del donatario o de la donataria. Entonces, quería igual hacer la comparación de ello para señalarles que cuando estemos en un contrato de donación, estrictamente contrato típico de donación, tienen que ser bienes, no son conductas. Resoluciones del Tribunal Registral. Estas son las resoluciones del Tribunal Registral que yo he podido ubicar en las cuales se tratan sobre el tema de la reversión de donación. A la fecha, seguramente habrán unas 5 más, pero estas son todas las que he podido ubicar. Y si le agregamos unas 5 más, estaríamos aproximadamente hablando de unas 25, tal vez unas 30, 35. Respecto al Poder Judicial, no he ubicado ninguna.
ninguna. Estrictamente sobre el caso de reversión de donación, no hay. Y digamos que eso muestra que no es una figura tan utilizada en el Perú, pero considero que ello es así porque no se ha visto la utilidad del mismo. Ahora bien, ya cuando entramos a analizar las resoluciones del Tribunal Registral, está establecido 3 criterios, ¿no? Que el pacto de reversión debe ser expreso, la causa debe estar identificada y finalmente tiene que estar inscrita para que produzca los efectos de la publicidad. En esa línea, la resolución del negocio opera de pleno derecho. ¿Qué significa que opera de pleno derecho? Que el vendedor, disculpen, el vendedor, que el donador al acercarse a registros públicos, tan solo con ejecutar el pacto de reversión, el bien ya se entiende que ha regresado a cabeza del donador. Por eso señala que opera de pleno derecho. Ahora bien, traigo algunas resoluciones importantes que demuestran qué es lo que va a suceder con la figura, cómo es el tratamiento de la figura de la reversión en el Tribunal Registral. En un caso, se solicita la inscripción de la reversión del anticipo de legítima de un bien de propiedad de una menor de edad a favor de sus padres. No obstante, la registradora observa ello señalando que en base al artículo 447 y 448 del Código Civil, la reversión podrá inscribirse si se presenta autorización judicial. ¿Y por qué lo está entendiendo así? Porque considera que es una enajenación. Y lo que señala el apelante es que acá no estamos frente a una enajenación, sino a un negocio con cláusula resolutoria. Por ende, el bien debe regresar de forma automática a su esfera patrimonial sin intervención del donatario. Recordemos, pleno derecho. Lo que ya señala, ok, y acá hay algo importante también. Cabe resaltar que antes de esta solicitud se inscribió el anticipo de legítima con la cláusula de reversión bajo el siguiente tenor: el derecho de reversión del anticipo de legítima a favor de los anticipantes en cualquier momento y sin limitación alguna conforme con el artículo 1631 del Código Civil. Lo que sucede es que posteriormente se inscribe la aclaración y modificación en el que se insertaron 3 causales de reversión. ¿Por qué? Porque es muy amplia. Es muy amplia. Es como señalar, si a mí se me antoja, el bien va a regresar a mi esfera jurídica patrimonial. Meramente potestativo. Entonces, de hecho, eso ya lo ha prohibido el Código Civil. Entonces, tienen que ser causales establecidas para que se pueda producir la reversión. Tiene que ello estar claro. Posteriormente, lo que hace el Tribunal Registral considera que la reversión tiene naturaleza de condición resolutoria, revoca la observación y dispone la inscripción. Porque claro, no estábamos frente a una enajenación por parte de la hija del anticipo de legítima hacia los padres. Simplemente era una reversión, la ejecución del pacto de reversión de la donación. Tenemos otro caso del 2019 en la cual se solicita la inscripción de la aclaración de anticipo de legítima, la cual consistía en la incorporación de una cláusula de reversión. Se tacha, ya que conforme al registrador, de la revisión del título archivado se entiende que el anticipante otorgó el bien libre de cargas y gravámenes, motivo por el cual renunció de forma tácita a la reversión. Y se quiere inscribir una causal que tendrá sus efectos desde la suscripción de la legítima, 4 años antes de la suscripción, lo cual atentaría contra la naturaleza de la condición resolutoria. Y claro, para ellos, al ser una condición resolutoria, tiene que ser un hecho futuro e incierto, ¿no? A diferencia del plazo, porque el plazo es un hecho futuro, pero cierto. Entonces, lo que establece el tribunal es que tiene naturaleza de condición resolutoria y finalmente determina que en el caso la causal no estaba señalada expresamente, sino las condiciones para su ejecución. Además que el plazo de 4 años ya venció, por lo que ratifica la tacha sustantiva establecida por el registrador. Ahora bien, si nosotros leemos de nuevo el artículo 1631, no establece que tenga que ser una condición resolutoria, necesariamente. Por eso, mi idea, mi aporte,
es que el contenido, la naturaleza jurídica del pacto de reversión bien podría tratarse como una condición resolutoria, bien podría tratarse como un cargo, o bien podría tratarse como un plazo resolutorio. No hay razón o motivo para reducir el ámbito del pacto de reversión solamente a la condición resolutoria. Y si ustedes revisan todas las resoluciones, porque yo hice mi chamba y he revisado todas las resoluciones, porque aparte es mi tema de tesis de maestría, que continúo investigando, en todas las resoluciones del Tribunal Registral establece que es una condición resolutoria. Y hace una diferenciación con la revocación que es muy distinta a la figura de la reversión, ¿no? Para empezar, la revocación tiene efectos ex nunc, en cambio la reversión tiene efectos ex tunc, hacia atrás. Y las causales también son distintas. Entonces, yo sí particularmente no estoy de acuerdo con el Tribunal Registral en reducir el ámbito de acción del artículo 1631 a una condición resolutoria. Paso a un siguiente caso. La resolución 2460 del 2019 SUNARP, Tribunal Registral L. Lima. Se solicitó la inscripción de la cláusula de reversión contenida en una escritura pública aclaratoria de un contrato de donación. La registradora dispuso la tacha sustancial debido a que bajo su consideración ya se celebró el contrato de donación y se consumó. Es importante conocer que el solicitante señaló entre sus fundamentos que la donación y la aclaración se celebraron el mismo día y que su intención era constituir una donación con cargo, así como pactar la reversión de no cumplir el donatario con el señalado cargo. El tribunal señala que la cláusula de reversión tiene que estar pactada de forma expresa y estar inscrita para poder ser oponible. Además que la misma tiene naturaleza de condición resolutoria. De nuevo. Y respecto ya al caso concreto, señala que el contrato de donación puede ser modificado de forma posterior sobre cualquier materia como incorporar una cláusula de reversión. Y que en este caso la inscripción no afecta el derecho de terceros, motivo por el cual revoca la tacha y dispone la inscripción del acto. Entonces, sí es posible modificar un contrato de donación y posteriormente incorporar una cláusula de reversión de donación. Ahora bien, hay un caso que no está descrito acá, pero que también es importante. Y es cuando se celebra la donación de un bien inmueble y parte del bien inmueble se establece expresamente, posteriormente a la donación que ya está inscrita, se establece que va a haber un pacto de reversión respecto al 50% del bien inmueble. Ello es posible, el tribunal registral ha dicho que sí es posible. Si es posible posteriormente inscribirlo. Y no va a afectar, mientras no hayan terceros que hayan inscrito posteriormente, no lo va a afectar. Hay otros casos en los cuales se había acordado el pacto de reversión respecto de un porcentaje de la casa y no se había inscrito, o sea, no estaba en la partida antes de lo señalado en el 2014, porque ahora el 2014 establece expresamente que no solamente basta con irte a la partida, sino que adicionalmente tienes que irte al título archivado. En este caso se había quedado este pacto de reversión, el título archivado, y no llegó a inscribirse en el pacto, en la partida, y ya se había hecho transferencia de todo el bien. O sea, el donatario, disculpe, había vendido el bien. Entonces, claro, si nos basamos en la protección de terceros, conforme al 2013, no va a poder, digamos que lo que vio este tercero en registros es lo que ha considerado pertinente para poder, claro está, adquirir el bien. No estaba registrado. Entonces, ahora con el 2014, que dice que también tienes que irte al título archivado, recomendación, no solamente se queden en la partida, sino también váyanse al título archivado. En conclusión, esta figura, gracias, esta figura, la figura de la reversión de donación, es una figura bastante poco conocida. Por eso es que me esfuerzo y siempre comento las veces que puedo meter el tema de reversión, lo hago,
porque creo que sí es útil y es necesario que las personas lo puedan conocer para aplicarlo. Yo creo que es bastante útil. Mi labor hoy día, como reiteré al inicio, ha sido comentarles sobre el pacto de retroventa, sobre el pacto también de reversión de donación, para mostrarles que, de nuevo, que la propiedad no es perpetua. La propiedad es temporal y estos pactos claramente al ejecutarse van a hacer que regrese de la cabeza de la esfera jurídica patrimonial del comprador al vendedor en el caso del pacto de retroventa y del donatario al donador en el caso del pacto de reversión. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Gracias, Henry. Muchísimas gracias, estimada doctora Sofía. En efecto, tenemos alguna pregunta por parte del público. Tenemos la participación de Jason Sandoval, quien nos señala lo siguiente. Dice, en la reversión, ¿qué ocurre con la edificación que el donatario realiza sobre un terreno? Si se devuelve todo el inmueble, ¿el valor donatario puede reclamar el valor de la edificación? En efecto, Jason, sí, tiene que devolver el valor. Tiene que devolver el valor de la edificación. Si bien son, o sea, tenemos efectos retroactivos, de todas formas, en este caso se tiene que devolver ya lo construido, porque sería una ganancia hacia el donador, pero tiene que devolverlo. Sí, esa es la lógica de ese artículo. Muchísimas gracias, estimada autora. También gracias a Jason por la participación. Por el momento no tenemos otras preguntas. A nombre de todo el equipo de Biloyer le queremos extender nuestra profunda gratitud por habernos apoyado en esta sesión, por su participación también y por la forma tan dinámica como realizaba la presentación de esta ponencia. Esperamos contar con usted en futuros proyectos, estimada autora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Henry. Y nada, al igual un gran abrazo para todo el equipo de Biloyer. Sigan creciendo y sigan haciendo estos eventos bastante fructíferos para toda la comunidad jurídica. Gracias. Muchas gracias, estimada autora, y que tenga un excelente día.